tardes, compañeros y profesor. Iniciamos presentando a nuestro equipo. Mi nombre es Judith Cerón y el mío es María Guadalupe. Mi nombre es Elena Jazmín Contreras García. Hola, mi nombre es Andrea Georgina Fernández Rojas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Mendoza. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Yonain Zúñiga Quevedo. Junto con mis compañeras abordaremos el tema las relaciones colectivas en el trabajo. ¿Se imaginan una empresa donde cada empleado hace lo que quiere, sin reglas ni acuerdos? Sería un caos, ¿verdad? Pues ahí es donde entran las relaciones colectivas en el trabajo que une una empresa y trabajadores, donde todo funcione correctamente. En las relaciones colectivas de trabajo regulan la interacción entre patrones y empleados de manera global. A continuación les hablaré sobre el Reglamento Interno del Trabajo. El Reglamento Interno del Trabajo es un conjunto de normas que las empresas deben establecer para regular la relación laboral y asegurar un ambiente de trabajo organizado. Es obligatorio para empresas con más de 10 trabajadores. Su objetivo es regular las condiciones de trabajo, promover la disciplina y garantizar el respeto a los derechos laborales. El contenido es horarios y jornadas laborales, condiciones de seguridad e higiene, normas de convivencia y conducta, sanciones por faltas, obligaciones de empleador y trabajador. Su depósito y publicación debe ser depositado en Secretaría del Trabajo y Prevención Social y distribuido a los trabajadores. Además, debe ser colocado en lugares visibles en el centro de trabajo. Entra en vigor al ser depositado. Las modificaciones se deben actualizar cuando haya cambios en las condiciones de trabajo o la legislación. Las modificaciones también deben ser depositadas y comunicadas a los trabajadores. El cumplimiento de la ley. El reglamento no puede contradecir la Ley Federal del Trabajo y debe respetar los derechos laborales. Las sanciones. Si el empleador no cumple con la obligación de crear y distribuir el reglamento, puede enfrentar sanciones. También se pueden aplicar sanciones a los trabajadores por incumplir las normas del reglamento. La importancia del reglamento. Ayuda a establecer un ambiente de trabajo ordenado, justo y seguro, aclarando las expectativas de ambas partes y protegiendo los derechos laborales. A continuación, los dejaré con la participación de mi compañera Alejandra, quien les hablará sobre la modificación, suspensión y terminación. Las relaciones colectivas de trabajo no solo incluyen a los patrones y trabajadores, sino también a los sindicatos, que representan a los empleados. A veces estas relaciones necesitan cambiar, detenerse temporalmente o terminar, dependiendo de lo que esté pasando en la empresa o en el entorno. La modificación de las relaciones colectivas de trabajo sucede cuando las condiciones acordadas en el contrato colectivo de trabajo, como los salarios, los horarios y los beneficios, necesitan cambiar. Las modificaciones pueden solicitarse por ambas partes, es decir, por los trabajadores o a través del sindicato o por los empleadores. Esto puede ocurrir si cambian las circunstancias económicas de la empresa, como una crisis que impida cumplir el contrato. También puede ser un acuerdo entre el sindicato y el patrón para ajustar las condiciones laborales. La suspensión en las relaciones colectivas de trabajo
Se refiere a la pausa temporal de las obligaciones entre el patrón y los trabajadores, sin que termine la relación laboral. Esta puede ocurrir por razones como huelgas, causas de fuerza mayor o contingencias sanitarias. El sindicato es fundamental en la suspensión por huelgas, ya que organiza a los trabajadores y negocia con el patrón para resolver el conflicto. Un ejemplo de suspensión fue durante la pandemia de COVID-19. Muchas empresas tuvieron que suspender actividades por órdenes de gobierno. La relación entre ambas partes se mantiene vigente y puede reanudarse cuando se resuelve la causa que lo origina. Las principales autoridades que deben ser notificadas en estos casos son la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Se le notifica en caso de terminación o de modificación en el contrato colectivo de trabajo. Otra de ellas es las juntas de conciliación y arbitraje. Se le notifica en caso de conflictos y a la suspensión de relaciones laborales por huelga. También a las autoridades judiciales en casos de quiebre o conflictos laborales complejos que requieran la intervención judicial. La modificación, suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo son herramientas legales que ayudan a las empresas y a los trabajadores a enfrentar situaciones difíciles, protegiendo los derechos de ambos, manteniendo un equilibrio en el ámbito laboral. Continuaré hablándoles con el tema sobre la huelga. La huelga, según la ley federal en el artículo 440, dice que la suspensión temporal del trabajo es llevada a cabo por los trabajadores. Es un derecho que los empleados tienen para presionar sus defensas, sus intereses colectivos, como exigir condiciones justas o el cumplimiento de acuerdos. Es importante recordar que la huelga debe realizarse conforme a los procedimientos legales establecidos para ser considerada válida. Pero no se trata solo de detener actividades por detenerlas. Hay razones específicas detrás de cada huelga, y aquí es donde entra mi compañera, Selene, que nos explicará cuáles son los objetivos principales de una huelga. Adelante. Bueno, ya vimos qué es la huelga, pero seguramente se estarán preguntando, ¿y para qué sirve todo esto de parar actividades? Pues no se preocupen, que aquí les voy a contar los objetivos principales que tienen las huelgas. Y créanme que no es solo para descansar o hacer ruido, aunque a veces lo parezca, y lo digo por experiencia porque llegué en algunas ocasiones pensar eso. Así que vamos a lo importante. Según el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga tiene como objetivos muy claros, que buscan proteger los derechos de los trabajadores y lograr un equilibrio justo con los patrones. Estos objetivos son, primero, equilibrar los derechos entre los trabajadores y patrones. Esto significa que las huelgas se usan para exigir condiciones laborales más justas, como salarios dignos o jornadas adecuadas, como también exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del reglamento interior del trabajo.
Esto sucede cuando el patrón no respeta acuerdos previamente firmados. Por ejemplo, si no paga horas extras que están estipuladas, si hay una situación grave como despidos injustificados o la falta de pago. La huelga sirve para exigir que se respete la ley. Bueno, como vimos, esto sería lo que es los objetivos de la huelga. Ahora mi compañera Dayana les empezará a hablar sobre las clases de la huelga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dayana y hoy vamos a analizar los tipos de huelga. Como primer número tenemos la huelga legal existente. Este cumple con todos los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo, en donde los trabajadores siguen el procedimiento adecuado como notificaciones y tiempo de espera. Si estos procesos se realizan correctamente, se considera una huelga legal. Como segundo número tenemos la huelga ilegal. Es la que no cumple con los requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo y pueden causar consecuencias consecuencias legales hacia la empresa y hacia los trabajadores. Y por último tenemos la huelga injustificada. Bueno, aquí los trabajadores paran sus actividades sin ningún motivo, por lo cual que hace que sea una huelga ilegal y sin sustento. Como pudieron observar, las huelgas pueden clasificarse de diferentes maneras, lo cual va a depender de su legalidad, causas y procedimientos. A continuación, mi compañera Judith les compartirá el proceso que los trabajadores deben seguir para que sea una huelga exitosa. Adelante. A continuación les explicaré los procedimientos que deben seguirse desde la fijación de los objetivos hasta la posible revisión de la legalidad de la huelga. Los procedimientos para la huelga. Debemos fijar los objetivos de la huelga. El primer paso en este proceso es fijar los objetivos que se busquen con la huelga. Como mencionó mi compañera Selene, es esencial que estos objetivos sean claros, específicos y alcanzables, ya que definirlos correctamente marcará la pauta para los siguientes pasos. La elaboración del pliego petitorio. Una vez definidos los objetivos, los trabajadores deben elaborar el pliego petitorio. Este documento es clave, ya que en él se detallan todas las demandas que los trabajadores tienen. Además, debe incluir el emplazamiento a huelga, indicando la fecha y la hora exactas en las que comenzará la huelga. Notificación a la autoridad laboral. El siguiente paso es presentar el pliego petitorio ante las autoridades laborales correspondientes. En esta notificación deben incluirse los siguientes detalles: la fecha y la hora exacta en la que se iniciará la huelga,
Las razones que motivan la huelga y las demandas específicas, el emplazamiento a la parte patronal. Es decir, la notificación formal para que el empleador sepa de la huelga. Notificación al patrón. El patrón debe ser informado de la huelga con al menos 6 días hábiles de anticipación o 10 días si se trata de servicios públicos esenciales. Este tiempo es crucial para permitir que ambas partes, trabajadores y empleador, tengan la oportunidad de negociar antes de que se suspendan las actividades. Intento de conciliación. Si las partes no han llegado a un acuerdo antes de la huelga, la autoridad laboral organiza reuniones de conciliación. El objetivo de estas reuniones es tratar de encontrar una solución que evite la huelga. Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo, la huelga puede comenzar en la fecha y hora señaladas. El inicio de la huelga. Si no se llega a un acuerdo en las reuniones de conciliación, los trabajadores pueden suspender sus labores en la fecha indicada. Es importante que la huelga se realice de manera pacífica, sin afectar los derechos de terceros. La paz y el orden son fundamentales para no generar conflictos adicionales. La revisión de la legalidad de la huelga. Finalmente, el patrón tiene la opción de solicitar a la autoridad laboral que determine si la huelga es legal o no. Si la huelga es declarada ilegal, los trabajadores podrían enfrentar consecuencias como el despido. Esto es algo que debe tomarse en cuenta antes de iniciarla, ya que si no cumple con los requisitos legales, puede tener efectos negativos para todos los trabajadores. Bueno, pues una huelga no es un acto espontáneo, sino un proceso que debe seguir una serie de pasos establecidos por la ley. Desde la elaboración del pliego petitorio hasta la revisión de su legalidad. Cada etapa tiene un propósito claro: garantizar que la huelga sea un derecho legítimo de los trabajadores. Es importante que tanto los empleadores como los trabajadores comprendan estos procedimientos para evitar conflictos y asegurar que las demandas sean atendidas de manera adecuada. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición del tema Relaciones colectivas del trabajo. Muchas gracias.